La situación política no se ha estabilizado con la proclamación de la República. Pese al inicial triunfo de la coalición republicano-socialista, las fuerzas conservadoras se reorganizan muy pronto. El mismo año 1931 se constituye el Grupo Acción Popular, bajo el liderazgo de José María Gil Robles y en Asturias de Fernández Ladreda. 2 años después, este partido derechista cuenta con cerca de 15.000 afiliados en Asturias. Ese mismo año, Acción Popular se integra en la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, junto con el Partido Liberal Demócrata de Melquiades Álvarez, gana las elecciones de noviembre de 1933 por aplastante mayoría. La victoria electoral de la derecha en noviembre de 1933 marca el inicio de una radicalización del socialismo asturiano que, junto con el resto de las organizaciones obreras y de la izquierda, en un periodo de crecimiento como consecuencia de la radicalización social, condujo a los acontecimientos de octubre de 1934, donde Asturias, como es bien sabido, tuvo un papel realmente muy especial en el contexto del conjunto de toda España. Derechas e izquierdas viven un periodo de creciente radicalización. El ascenso de Hitler al poder el mismo año 1933 inspira actitudes fascistas en un sector de la CEDA y en Falange Española, partido fundado también el 33 por José Antonio Primo de Rivera. Los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales comienzan a dudar de la efectividad del régimen republicano y a hablar siguiendo el modelo soviético de revolución social. Socialistas y anarcosindicalistas constituyen en marzo de 1934 la Alianza Obrera y comienzan a hacer acopio de armas. La entrada de la CEDA en el maltrecho gobierno republicano de Lerroux, el 4 de octubre de 1934, va a constituir el detonante de un estallido revolucionario de desiguales proporciones. Cuando en octubre en toda España... La huelga general revolucionaria tiene un seguimiento distinto en España. En Madrid, las autoridades republicanas nunca llegaron a perder el control de los centros neurálgicos de la capital. En Cataluña, aunque el gobierno de la Generalitat proclama el Estado catalán, la situación será muy pronto controlada por el ejército. Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. En el País Vasco, en Andalucía, en Aragón y en otros lugares se producen en mayor o menor medida movimientos de las organizaciones obreras, pero solo en Asturias triunfa la revolución. Durante 15 días, buena parte del territorio asturiano estuvo en poder de los insurrectos. En la madrugada del día 5 de octubre, los comités locales de la Alianza Obrera entregan armas a los militantes de las organizaciones obreras, que atacan y vencen la resistencia de distintos cuarteles de la Guardia Civil, fundamentalmente en las cuencas mineras, pero también en la zona centro-oriental de la región. Controladas las cuencas del Caudal y del Nalón, mineros y metalúrgicos marchan sobre Oviedo, consiguiendo vencer la resistencia de las fuerzas gubernamentales en la Manzanera. Los revolucionarios ocupan buena parte de la ciudad, aunque efectivos del ejército resisten su embate en los cuarteles de Pelayo y Santa Clara. Caída la fábrica de armas el día 9 de octubre, los insurrectos dispondrán de armamento adicional. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. Desde Madrid, el gobierno había seguido con preocupación los acontecimientos revolucionarios de Asturias desde el momento mismo de su estallido. Muy pronto organiza una potente fuerza militar compuesta por cerca de 17.000 hombres para combatir la revuelta.
Coordinadas desde Madrid por el general Franco, las tropas gubernamentales entraron en Asturias tanto por el sur como por el este y el oeste, además de desembarcar en Gijón. El día 11 de octubre, la columna del general López Ochoa logra entrar en Oviedo. Ese mismo día, el Comité Revolucionario acuerda su disolución, aunque la resistencia a los efectivos militares no cesa. Cuando la situación se convierte en insostenible, los revolucionarios se repliegan hacia Langreo, donde se forma un nuevo comité revolucionario que será finalmente el encargado de negociar la rendición. Esta tiene lugar el 18 de octubre, 15 días después de iniciada una intentona revolucionaria sin parangón en la historia de España y que tendrá una honda influencia en los acontecimientos posteriores. Octubre del 34 fue un acontecimiento en el que se podría afirmar que todo el mundo se equivocó, sobre todo las fuerzas contendientes. La derecha no era democrática. La izquierda no tenía un proyecto revolucionario. El resultado será una insurrección principalmente de carácter defensivo, preventivo si se quiere, encabezada más bien que dirigida por un grupo radicalizado del Partido Socialista Obrero Español al que se sumaron los comunistas y los anarquistas, aunque estos solamente en Asturias. Y el resultado será un caos. Más de 1000 revolucionarios y 300 soldados o miembros de las fuerzas de orden público murieron en los combates. La ciudad de Oviedo sufrió importantes destrozos que afectaron a la catedral, la universidad y otros edificios emblemáticos. Concluida la revolución, se desató una durísima represión. Se produjeron fusilamientos y torturas y cerca de 10.000 personas fueron detenidas. La violencia de la represión fue tal que su principal responsable, el comandante Doval, acabó siendo destituido. El gobierno, dividido entre el sector más intransigente capitaneado por Gil Robles y los partidarios de medidas de gracia para los participantes en los acontecimientos de octubre, acaba por caer en los primeros meses de 1935. A finales de año, Lerroux, salpicado por un nuevo escándalo, se ve obligado a dimitir, convocándose elecciones en febrero de 1936. Vamos a las urnas. Los resultados electorales en Asturias suponen un vuelco con respecto a las elecciones de 1933. El Frente Popular, que convierte la amnistía para los encarcelados por los sucesos de octubre en uno de sus ejes de campaña, conseguirá 13 de los 17 escaños en liza. Entre los nuevos diputados a Cortes están líderes de la Revolución de Octubre, como los socialistas Ramón González Peña y Belarmino Tomás, o la comunista Dolores Ibárruri. Febrero de 1936 se puede considerar casi como una segunda vuelta de lo que había intentado ser para muchos la Revolución de Octubre, un intento de frenar, esta vez mediante las urnas, el ascenso de la derecha a la que se suponía intenciones claramente fascistas y antidemocráticas. Las elecciones de 1936 abren también, como es sabido, una etapa especialmente convulsa, quizás no tanto como una cierta tradición nos ha hecho creer, en el sentido de que la España de febrero a julio de 1936 y también Asturias se encontraba casi en una situación de preguerra civil. Sería exagerar las cosas, pero en definitiva el incremento de la tensión social se palpa evidentemente entre los meses de febrero y julio de 1936. En el resto de España también triunfa el Frente Popular. 2 días después de las elecciones, el 18 de febrero, Manuel Azaña forma gobierno y se otorga una amnistía general para los presos políticos.
el gobierno inicia un tímido proceso de reformas que apenas si pueden llegar a ser aplicadas. La tensión social no deja de crecer, y en julio, el ejército de África se alza en armas contra la República. La guerra civil se prolonga en Asturias desde el 19 de julio, cuando el coronel Aranda, con la guarnición de Oviedo, se suma a la sublevación hasta el 21 de octubre de 1937, día en que la 4ª Brigada Navarra entra en Gijón, último baluarte republicano de la región. Tras el pronunciamiento, solo Oviedo queda en manos de los insurrectos. En Gijón, el coronel Pinilla se refugia con sus tropas en el cuartel de Simancas. Pese a la ayuda de unidades navales, el cuartel de Simancas acaba por ser asaltado por las milicias republicanas el 21 de agosto de 1936. Como desde el inicio de la contienda, pero especialmente a partir de ese momento, la toma de la capital se convertirá en el principal objetivo republicano, prolongándose el asedio hasta el derrumbamiento del Frente del Norte. Durante los 15 meses de la Guerra Civil, el poder político queda en manos del Consejo Interprovincial de Asturias y León, con sede en Gijón, integrado por representantes de partidos políticos de izquierda y organizaciones sindicales y presidido por el socialista Belarmino Tomás. El Consejo asumió todas las competencias de gobierno, incluida la de acuñar moneda. Por lo que se refiere a la actividad militar, ya a finales de julio de 1936, parte hacia Asturias un contingente militar desde Galicia, que había quedado en manos de las fuerzas nacionalistas. En el occidente, las llamadas columnas gallegas llegarán 3 meses más tarde hasta la zona de Grado, donde el frente se estabiliza pese a las ofensivas lanzadas por parte y parte. En agosto de 1937, las tropas nacionalistas conquistan Santander, y el 1 de septiembre se inicia desde el este la ofensiva sobre Asturias, que culminará en octubre con la toma de Gijón. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco. El caudillo sale al balcón del Palacio Nacional y su presencia es acogida con clamoroso entusiasmo. 1939. La guerra civil ha terminado. Asturias tiene 830.000 habitantes, 200.000 más que a principios de siglo. Cerca del 35% viven en las ciudades más pobladas de la región. De acuerdo con el censo de 1940, el municipio de Gijón supera ya los 100.000 habitantes. Más de 80.000 tiene Oviedo y 18.000 Avilés. Mieres supera los 50.000 habitantes y Langreo los 40.000.
En 1939, las minas y fábricas asturianas son militarizadas y un año después, la intervención del Estado en la minería y la siderurgia es completa, fijándose precios, jornales y distribución de la producción. Es la época del aislamiento internacional de España y de la autarquía, en la que la minería del carbón asturiana va a experimentar una nueva fase expansiva, produciendo más de 5,5 millones de toneladas, el 70% del carbón nacional, con un volumen de empleo que supera los 30.000 trabajadores. La siderurgia, por su parte, produce 250.000 toneladas de lingotes de hierro y acero. El intervencionismo estatal alcanza también a la producción agropecuaria, tutelada por la Dirección General de Abastos. El periodo de la autarquía, del cierre de las relaciones económicas con el exterior, plantea una coyuntura económica excepcional que tiene evidentes e importantes repercusiones para la economía asturiana. Por una parte, la minería del carbón vive una nueva edad de oro porque los tradicionales problemas de competencia quedan eliminados por este cierre del comercio exterior, por la competencia de carbones exteriores. Y de otra parte, en la siderurgia se producen cambios radicales mediante la constitución de una nueva factoría, de una nueva gran factoría en Sidesa de carácter público, con un intervencionismo muy marcado del Estado que ya va a ser característico de las siguientes décadas en la economía asturiana. Las condiciones de vida de los trabajadores, como las de la mayoría de la población, no eran precisamente buenas. Son los años de las cartillas de racionamiento, del auxilio social, del mercado negro y del extraperlo. Faltan productos básicos y cuando existen no pueden conseguirse debido a su elevado precio. Los salarios de los trabajadores industriales no habían crecido con respecto a los del año 1935 y, sin embargo, el coste de la vida se había incrementado en un 60%. La jornada laboral era más larga y mayor el número de días trabajados, incluidos los domingos. Había dificultades para encontrar vivienda, especialmente debido al incremento de inmigrantes llegados de otros lugares de España para paliar el problema de falta de mano de obra. Por este motivo, todavía en 1946, el Instituto Nacional de la Vivienda construyó 5.000 en Langreo. En otros lugares, el déficit de viviendas fue directa consecuencia de la guerra. En Oviedo se calcula que hasta el 60% de los edificios fueron destruidos o quedaron seriamente afectados en el transcurso del conflicto bélico. En lo político, el nuevo régimen va a ejercer un férreo control ideológico. Si en el transcurso de la guerra se había fusilado al rector de la Universidad Ovetense, Leopoldo Alas Argüelles, hijo de Clarín y militante de Izquierda Republicana, con el final de la contienda, cientos de profesores y maestros son represaliados y expulsados de las aulas. Catedráticos, escritores, periodistas y científicos optan por el exilio. Ningún régimen puede aspirar a destruir totalmente cualquier tipo de disidencia y el franquismo en Asturias no fue una excepción. De modo que en las peores de sus épocas siempre fue posible localizar núcleos de discusión en tertulias, en domicilios, en ciertas librerías, en algunos cafés, en donde se comentaba el último libro recibido clandestinamente o la penúltima noticia que se sabía con alguna interioridad oscura del régimen. La Iglesia, a su vez, desde los años 50 también dispone de sectores que empiezan a animar cierto grado de oposición. Lo mismo se puede decir de la universidad, que sobre todo en algunos capítulos, como el de la crítica literaria, pues sostiene con cierta dignidad valores que no son los del régimen, como podían ser la defensa de la obra de Antonio Machado o de Clarín.
Pero eso son realidades residuales. Lo que impera en los años 40 y 50 es un panorama muchísimo más gris. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales son prohibidos. Algunos de sus militantes, que no han sido encarcelados ni huido, continúan su lucha armada contra el franquismo desde los montes asturianos. La actividad de la guerrilla en la que participan socialistas y comunistas se prolongará prácticamente hasta el final de la década. En 1940 se promulgan la Ley de Unidad Sindical y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Mediada la década, todavía hay cerca de 4.000 presos políticos en las cárceles asturianas. La década de los 40 es, sin embargo, fructífera para el Real Oviedo, que ocupa lugares de privilegio en Primera División. El Sporting de Gijón no alcanzará esa categoría hasta la temporada 51-52. En 1942 desaparece el grupo Los Cuatro Ases, parte esencial de la música tradicional asturiana, y en 1948 se reabre el Teatro Campoamor, que vuelve a ser sede de las temporadas de ópera ovetense. Son los años tristes en los que un catedrático orteguiano como Pedro Caravia tiene que renunciar a dar sus clases en la universidad porque no puede acomodar su temario a la oficialidad, que es el tomismo. Son años entonces en los cuales surge un nuevo clima y un nuevo marco institucional del cual el Instituto de Estudios Asturianos, a imagen de lo que era el modelo cultural de élite a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, controla lo que es la alta cultura que se elabora aquí. Son años, por tanto, en donde la cultura sienta unos mimbres a través de los cuales está constreñida hasta mucho tiempo después. Hay que esperar realmente a los años 60 para que se produzca un cierto resurgir de estos ámbitos culturales.